para poder calcular esto, al final tenemos que considerar eso. ¿Y para qué lo vamos a considerar? Pues para el volumen. ¿Por qué? Porque si aquí vamos a meter gramos en masa absoluto, el volumen ya no puede estar en litros, sino que el volumen tiene que estar en una equivalencia a esos gramos. Es decir, tiene que estar en mililitros. ¿Ok? En mililitros. Hay que tener cuidado con esto. Siempre que hagan un cálculo de porcentaje, peso-volumen, siempre el volumen debe estar en mililitros. Muy bien. Y pues procedemos a resolver este problemita. Primero, pues despejamos aquí. Pues vamos pasamos viviendo para el otro lado. Nos quedaría que 0.20 va a ser igual a la masa de soluto entre 2000. Y pues ya multiplicamos nada más 2000 por 0.20. Va a ser igual a la masa del soluto. Y pues eso nos da que la masa de soluto es igual a 400 gramos. Nosotros sabemos que son gramos porque estamos considerando que aquí pues tenemos mililitros, por lo tanto la masa, como es una masa, tiene que estar en una equivalencia a esos mililitros, pues como un, sí, pues una equivalencia. Si tenemos mililitros, tener gramos. No podemos tener gramos, mililitros. Si no, pues ya estaríamos calculando otro tipo de concentración, ya no un porcentaje, sino que más bien una concentración, por ejemplo, gramos por litro, o gramos por mililitro, o cosas por el estilo. Entonces, el resultado son 400 gramos. Y vamos a las opciones que tenemos disponibles para ver si en alguna dice 400 gramos. Y vemos que en la opción B dice 400 gramos. Entonces, la opción B es la opción correcta. ¿Alguna duda con este problema? No. ¿Seguros? No, hasta ahorita no. Ok, entonces si alguien tiene una duda, ahí me avisa. Entonces vamos con el problema que sigue. ¿Seguros que no tienen dudas? Muy bien. Este problema dice, en la ecuación, y nos da esta ecuación, el elemento que se reduce es el, y nos da estas posibles opciones, cobre, hidrógeno, azufre, oxígeno. Y pues esta reacción es cobre más ácido sulfúrico, pues produce sulfato de cobre, agua y dióxido de azufre. ¿Ok? Vamos viendo. Primeramente hay que saber qué significa el elemento que se reduce. En una reacción, en ocasiones los elementos no van a modificarse más que su ordenamiento, ¿ok? Solamente van a cambiar de posición, es decir, este se va a mezclar con esto o esto se va a combinar con esta parte y así. Ok, en ocasiones esto sucede, pero hay ocasiones en las que no es tan sencillo, sino que los elementos sufren algún tipo de cambios, ¿ok? Cambios químicos que tienen que ver con la pérdida o la ganancia de electrones. Nosotros sabemos que para que se forme un enlace cualquiera, siempre tienen que haber una intervención de cierta cantidad de electrones, ¿verdad? Porque los electrones hacen a los enlaces. Y todos los elementos se unen gracias a la combinación de electrones. ¿Qué tipo de electrones? Los electrones de valencia. Es decir, los electrones que están más alejados de la capa. De todo el átomo, los electrones que están más afuera son los electrones de valencia, esos electrones que se van a unir con otros átomos. Pero bueno, entonces, reduce, ¿ok? Hay dos conceptos en este tipo de ecuaciones. El concepto de reducción y el concepto de oxidación, ¿ok? Reducción, ¿a qué nos hace, qué podemos entender por reducir? Disminuir, ¿verdad? Hacer más pequeño, más chiquito, ¿verdad? Entonces, reducir lo podemos considerar con eso para no batallar al momento de entenderlo. Reducir. ¿No significa simplificar también o eso no aplica? Sí, también lo podríamos considerar, exacto, hacer algo más sencillo, más fácil. Me lo Pero imagino sí, como si fuera álgebra, pues más... O no es la ajá, misma fórmula. exacto, más o menos. Eso que les hice de hacer más pequeño y todo eso, pues no es tal cual, ¿verdad? No es tal cual, pero sí les sirve eso para más o menos entender qué significa reducir. ¿Ok? Nosotros sabemos, primero que nada, nosotros sabemos que cuando por ejemplo, tenemos aquí el cobre, nosotros sabemos que cuando un elemento no tiene nada arriba, por un lado, consideramos que este elemento está en estado neutro, ¿verdad? En estado basal, es decir, no está cargado, ¿cierto? Muy bien. Ahora, todos los elementos
tienen una valencia, ¿ok? Una valencia o un estado de oxidación. Una valencia o un estado de oxidación. ¿Qué es eso de valencia o estado de oxidación? Es la cantidad de electrones disponibles que tienen para intercambiar. ¿Okay? Siempre que ustedes escuchen estado de valencia o estado de oxidación, hace referencia a la cantidad de electrones que tiene disponible ese átomo para poder intercambiar. ¿Ok? Y existen las valencias negativas y las valencias positivas. Entonces, también las valencias, otra forma de verlo es como cargas. Las valencias, al final de cuentas, son cargas. ¿Ok? Y hay elementos que tienen valencias que nunca van a cambiar. Por ejemplo, el oxígeno. La única valencia del oxígeno es -2, ¿ok? 2 menos. Es decir, que pues está siempre, cuando se puede encontrar en estado iónico, pues está como oxígeno 2 menos. ¿Eso qué quiere decir? Que tiene la capacidad de ganar 2 electrones. Al momento de formar un enlace, puede ganar 2 electrones. Y si, por ejemplo, los hidrógenos pueden tener principalmente 2 valencias, una negativa y una positiva. La más común es la valencia positiva, y es la valencia de 1, ¿ok? 1 más. Cuando los hidrógenos se encuentran en estado enoxidado, de forma, cuando no es forma basal, sino que se encuentran como iones, tienen una valencia de 1 más. ¿Qué significa que la valencia está positiva? Que si es 1 más, que puede perder un electrón. ¿Ok? Que ese átomo, en este caso, ese hidrógeno tiene la capacidad de perder un electrón. Lo estamos viendo aquí en estos tipos de átomos. Bueno, les voy a enseñar la tabla periódica para que no batallen. Una tabla periódica con valencia. Los estados de oxidación o las valencias los van a sacar de una tabla periódica. Ok, no se los ocupan jamás. Solo los más comunes, por ejemplo, el del hidrógeno, el del oxígeno y eso. Estoy buscando una tabla periódica que nos sirva, de ejemplo. Okay, aquí tengo uno. Listo, alcanzan a ver la tabla periódica esta que está aquí. Sí. Sí. Bueno, ok, entonces en una tabla periódica, además de todos los datos que ya conocen que van a encontrar como el número atómico, que es el que viene aquí, como el nombre del elemento, el símbolo, la masa de ese elemento, pueden encontrar un numerito como este que está aquí, más 3. O como este numerito que está aquí, -2. O como este que está aquí, -1. O como este que está aquí, +1 y abajo -1. O pueden encontrar varios, por ejemplo en el manganeso, +2, +3, +4, +6, +7. O como en el cloro, por ejemplo, -1, +1, +3, +5, +6, +7. ¿Ok? Bueno, estos numeritos que están aquí son las valencias o bien los estados de oxidación. ¿Ok? Que son básicamente los electrones disponibles para formar un enlace. ¿Esto qué significa? Por ejemplo, si tomamos el ejemplo de nitrógeno, ¿qué significa? Significa que o bien el nitrógeno puede ganar 3 electrones en un enlace, puede a su vez perder 1, perder 2, perder 3 o perder 5. El oxígeno cuando hace un enlace solo puede ganar 2, por eso están negativas, cargas 2. El flúor solo puede ganar 1, es decir, solo tiene un espacio para 1, solo tiene un espacio para 2. Este tiene un espacio para 3 o bien puede dejar todos estos, puede dejar 1, 2, 3 o 5. ¿Quién escuchó hablar de la regla del octeto? Bueno, pues la regla del octeto es básicamente, como su nombre lo indica, octeto, el 8. ¿Eso qué quiere decir? Que una capa de valencia solamente puede tener 8 electrones.
¿Ok? Una capa de valencia solo puede tener 8 electrones. Cuando un elemento, cualquier elemento, junta esos electrones, quiere decir que completa su octeto. Por ejemplo, configuraciones electrónicas. Es por eso que cuando un elemento se ioniza, está completando su octeto. Por ejemplo, elementos sencillos. Vamos viendo al litio y al berilio. ¿Okay? El litio es el 3, el berilio es el 4. Bueno, litio 3 y vamos viendo al sodio, que es el 8. Vamos a desarrollo. Tenemos al litio y al sodio. La configuración electrónica del litio es esta. 1s2, 2s1. La configuración electrónica del sodio es esta. 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. ¿Ok? Son 3 electrones y son 11 electrones. Bueno, cuando el litio se ioniza, es decir, cuando el litio se convierte en un ion o cuando el litio se carga, se forma esto, litio más. ¿Ok? El ion litio. Cuando el sodio se carga, se ioniza, tenemos esto, Na más, que es el sodio positivo, o sea, el ion sodio, cation sodio. Cationes porque son positivos. Y la configuración electrónica cambiaría. ¿Por qué? Porque esas configuraciones las consideramos como que el elemento se encuentra en estado basal. Es decir, no ha perdido ni ganado electrones. Es decir, los protones son igual al número de electrones. Por eso si decimos que tiene un número atómico entonces, si tiene 3 protones, es decir, tiene 3 electrones. O sea, si tiene un número 3, tiene 3 electrones también porque pues, está en estado neutro, está en estado basal. Por eso ponemos 3 electrones aquí en la configuración electrónica. Aquí igual, si tiene un número atómico de 11, es decir, tiene 11 protones, como está en estado basal, tiene 11 electrones, ponemos 11 aquí. Pero cuando ya no, o sea, cuando ya se ionizó, acá no, o perdió electrones, dependiendo del tipo de elemento. Todos los metales se ionizan en cationes. Entonces, en cationes se cargan positivamente, es decir, pierden electrones. Todos los no metales se ionizan en átomo negativo, es decir, ganan electrones. Entonces, la configuración electrónica ahora del litio ya no sería 1s2, 2s1, sino 1s2, nada más. Y la del sodio ahora sería 1s2, 2s2, 2p6. Esas son sus configuraciones electrónicas. Como pueden ver, ya no tiene 11 electrones, perdón, ya no tiene 11 electrones de sodio ni ya no tiene 3 electrones de litio, sino que ahora tiene 2 y tiene 6. ¿Esto qué significa? Que han completado su octeto. ¿Sí? Ya lo completaron. ¿Cómo podemos saber que lo completaron si nosotros decimos, pero pues para que completen el octeto tienen que tener 8 electrones, ¿no? Sí, 8 electrones en la capa de valencia. Y vamos a ver el sodio. Dijimos que una capa de valencia es desde el último orbital S hasta donde termina todo. El último orbital S hasta donde termina todo. Vamos viendo, tenemos 6 y 2, 8 electrones. Quiere decir que en su capa de valencia ya está completa. Ya completó su octeto. Y esa configuración electrónica, ¿a quién se parece? Ok, vamos contando los electrones. 6, 7, 8, 9, 10. Tiene 10 electrones. Si vemos la tabla periódica, ¿quién es el elemento que tiene 10 electrones? Nos damos cuenta que es el neón. Es decir, siempre que un átomo, cualquier átomo que tenemos aquí, cualquier elemento de cualquier átomo se ha ionizado, su configuración electrónica va a ser idéntica a la del gas noble que está en el periodo anterior. ¿Qué significa eso? Que si el sodio se ioniza, su configuración electrónica va a ser igual a la del neón. Si el zinc se ioniza, su configuración electrónica va a ser igual al argón. Si por ejemplo, el bromo se ioniza, su configuración electrónica va a ser igual al argón. Si el yodo se ioniza, su configuración electrónica va a ser igual al criptón. ¿Okay? Y así con todos los elementos que tenemos. Eso es que completan su octeto, que su configuración electrónica se parece a la del gas noble, porque todos los gases nobles tienen completo su octeto. Por eso están en el grupo 8A. ¿Ok? ¿Qué significa que están en el grupo 8? 8 o 18. Antes, la tabla periódica se nombraba así: grupos A, grupos B. Entonces, los elementos del grupo A son los elementos llamados representativos, son los que para ellos aplica todo.
Los elementos del grupo B son los más complicados, son los rebeldes, son los que para ellos todas las configuraciones, todas las propiedades periódicas se aplican, pero no tan fácil o no tan visual como los elementos representativos. Pero bueno, entonces, todos los elementos del gas, todos los gases nobles, perdón, tienen completo su octeto. Por eso están en el grupo 8A, porque tienen 8 electrones en su capa valencia. Todos los elementos del grupo 7 o del 17, como lo quieran ver, tienen 7 electrones en su capa valencia. Les falta 1 para completarla, por eso en el grupo 7. Todos los elementos del grupo 5 tienen 5 electrones en su capa valencia, que les faltan 3 para completarla. Eso es el estado de oxidación. Si los elementos de aquí, todos los elementos del grupo 7, tienen 7 electrones en su capa valencia, es muy sencillo que ganen 1, ¿verdad? Si tiene 7, pues yo gano 1, completo 8 y ya completé mi objeto. Y sí, eso puede pasar. Es más sencillo que ganen un electrón, es decir, que se carguen negativamente. Por eso los vemos como flúor menos, L menos, Br menos y menos. O sea, porque están cargados negativamente. Pero, ¿qué puede pasar también? Si tiene 7 electrones, por ejemplo, en cloro, en su capa valencia, o bien puede ganar 1 para completar su objeto, o puede perder 1, perder 3, perder 5, perder 6 o perder 7. También los puede perder. Y al momento de perderlos, o donarlos, o cederlos a otro elemento, también está completando su objeto. ¿Ok? Eso es lo que significan estos numeritos que están aquí. Los electrones disponibles que tiene, o bien para ceder, o bien los espacios disponibles para captar nuevos electrones. Los elementos del grupo 6, si tienen 6 electrones, pueden ganar 2 para tener 8 y completar su objeto. O bien elementos como el azufre puede, si tiene 6, puede o ganar 2 para completar su objeto, o bien perder 2, perder 4 o perder 6. ¿Okay? Si tiene 6, pues pierde los 6 y ya completa el objeto. Si no, pierde menos, por ejemplo 4, pero al momento de unirse con otro elemento, ¿qué va a pasar? Pues que se va a completar porque otro elemento le va a estar prestando sus electrones. Para elementos como el magnesio, ¿qué es lo que sucede con ellos? Está en el grupo 2. ¿Qué significa? Que tiene 2 electrones en su capa valencia. Entonces, para ellos, para todos los metales, es más sencillo ceder los electrones que ganar nuevos. En cambio, para todos los no metales, es más sencillo ganar nuevos. ¿Eso a qué viene? ¿O por qué? Pues si nos fijamos en las propiedades periódicas como la electronegatividad, sabemos que los elementos que están de este lado son los más electronegativos. ¿Qué significa que son los más electronegativos? Que van a atraer los electrones hacia sí mismos con más intensidad, más fuerza. Por lo tanto, no es tan fácil que los puedan ceder. En cambio, los elementos que están acá tienen una electronegatividad menor, ¿ok? Es decir, tienen una mayor electropositividad. Son más electropositivos que estos que son más electronegativos. Si son más electronegativos, atraen los electrones hacia ellos. Si son más electropositivos, no atraen tanto a los electrones, sino que mejor los sueltan, mejor los ceden. Por eso todos los metales siempre van a actuar con cargas positivas. Cuando se ionizan, van a quedar como cationes, como elementos positivos, porque los ceden. Es decir, si el magnesio tiene 2 electrones, es más sencillo para él, en primer lugar, porque es un metal y su característica es esa, formar cationes, que los ceda. Es decir, si los cede, si los regala, si los da a otro elemento, los pierde, pero se queda positivo. Como tiene 2, pierde los 2. El sodio está en el grupo 1, por lo tanto solo tiene un electrón en su capa valencia. Es decir, es más fácil que pierda ese, lo pierde. O sea, es más fácil perder 1 a ganar 7. O aquí es más fácil perder 2 a ganar 6. O sea, no tiene esa fuerza. ¿Ok? Entonces, si nos regresamos a la pregunta, ya no quedo muy lejos. Si nos regresamos a la pregunta, nos preguntaban cuál es el elemento que se reduce. Entonces están aquí. ¿Ok? Entonces, ya entendimos, supongo más o menos, qué son los estados de oxidación. ¿Verdad? Son esas cargas, son esos numeritos que tienen 2 más, 3 más, 6 más, 7 más. ¿Ok? Para calcularlos, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que seguir ciertas reglitas. ¿Okay? Una de ellas es que los oxígenos siempre tienen una carga de 2 negativa. Es decir, siempre que haya una molécula que tenga un oxígeno, ese oxígeno siempre va a tener una carga de 2 menos.
El hidrógeno siempre va a tener una carga de 1 más. ¿Ok? Y cuando el elemento está solito, no está con otro elemento en combinación, va a tener una carga de 0. ¿Ok? Entonces, para poder calcular cuál va a ser, para poder saber cuál de ellos es el que se reduce y el que se oxida, es ver qué es reducción y qué es oxidación. Ya entendimos un poquito cuál es el estado de oxidación. Si un elemento cambia su estado de oxidación, es decir, se va a reducir o se va a oxidar. ¿Cómo saber cuándo se reduce? Cuando ese elemento cambió su estado de oxidación a un estado de oxidación menor al que tenía. ¿Ok? Y ese elemento se va a oxidar cuando su estado de oxidación aumentó, de acuerdo al que tenía. ¿Ok? ¿Qué significa eso? Si el cobre aquí tiene una estado de oxidación de 0, ¿qué va a pasar acá? ¿Cómo termina? Si aquí, por ejemplo, vamos a hacer azufre, que es más sencillo aquí en esta parte. Nosotros sabemos que el oxígeno siempre trabaja con 2 negativos, 2 menos. Entonces multiplicamos 4 por menos 2, menos 8. Ya tenemos una carga de menos 8 para esta molécula. El hidrógeno trabaja siempre con 1 más. Entonces sería 2 por 1, 2. 2 positivos. 2 positivos menos 8 negativos son 6 negativos. Pero una molécula siempre tiene que estar en estado neutro. ¿Okay? Entonces, ¿cuánto nos falta para poder que esta molécula tenga una carga de 0 y tenga una carga neutra? Nos faltan 6 cargas positivas, ¿verdad? Entonces el azufre está trabajando aquí, se dice que está trabajando con una carga de 6 positivas, 6 más. ¿Ok? Nos vamos a pizarrón, tenemos esto. Hemos escrito aquí la ecuación, que es lo que les decía. Siempre todos los elementos que estén solitos, siempre van a tener una carga de 0. Es decir, van a trabajar con una carga de 0, con una estabilización de 0. El oxígeno siempre va a tener una estabilización de 2 menos. El hidrógeno siempre una estabilización de 1 más. Entonces el oxígeno siempre de 2 menos, el oxígeno siempre de 2 menos, el hidrógeno de 1 más, oxígeno de 2 menos. ¿Ok? Muy bien. Entonces, para saber cuál es la carga de cada uno de ellos, vamos viendo. Aquí tenemos el cobre con una carga de 0. Entonces vamos viendo ahorita con qué carga terminó. Aquí el hidrógeno, bueno, vamos viendo, el hidrógeno nunca va a cambiar. El hidrógeno siempre va a ser positivo, 1 más. El oxígeno igual nunca va a cambiar, siempre va a ser 2 menos. Vamos viendo los que nos interesan, por ejemplo, el azufre. Vamos a ver cuál es la carga del azufre aquí. El oxígeno es 4 por menos 2. Eso es lo que me refería. Que en una carga, no, perdón, en un compuesto, siempre un compuesto va a tener carga neutra. ¿Por qué? Porque todos los componentes que tiene aquí, todos los átomos van a contribuir para que la carga final de todo el compuesto sea neutra, sea 0. ¿Por qué? Pues porque todo tiende a eso, pues a que sea estable. Y con una carga neutra de 0, pues el compuesto va a ser estable. Entonces, entre todos ellos, todos van a tener una carga distinta para que al final la carga del compuesto neutral, el compuesto total, tenga una carga de 0. El oxígeno siempre tiene una carga de 2 negativos. Entonces, vamos viendo. Si tenemos 4 oxígenos y cada uno de ellos tiene una carga de 2 menos, ¿cuál sería la carga total de los 4 oxígenos? Pues multiplicamos 4 por 2, 8. Sería 8. Sería 8, pero son 8 cargas negativas, ¿verdad? Entonces, como son cargas negativas, podemos decir que son menos 8 cargas para el oxígeno, ¿ok? Menos 8 cargas. Para el hidrógeno, cada hidrógeno tiene una carga de 1 positivo, 1 más, o más 1. Como tenemos 2 hidrógenos, serían 2 por 1, 2, ¿verdad? Serían 2. Pero son cargas positivas porque el hidrógeno siempre actúa con carga positiva. Entonces, al final, la molécula, ¿qué pasa con ella? Tiene 2 cargas positivas y 8 cargas negativas. Si hacemos un balance, sumamos, sería más 2 menos 8 sería menos 6. Pero, ¿qué dijimos? Que un compuesto siempre tiene que tener carga de 0. ¿Okay? Como siempre tiene que tener carga de 0, ¿qué carga tiene que tener el azufre para que todo sea 0? Pues lo contrario, ¿verdad? Si me faltan 6 cargas, pues lo pongo, sería que el azufre está trabajando con 6, pero
6 positivo, ¿ok? Más 6. Entonces vamos viendo. Aquí el cobre inicialmente tiene carga de 0. El azufre inicialmente tiene carga de más 6. ¿Verdad? Vamos a ver acá de este lado. Aquí, por ejemplo, en el agua, la molécula del agua nunca cambia. Así que siempre la podemos omitir. Ok, la molécula del agua siempre la podemos omitir porque sus cargas nunca van a cambiar. Aquí vamos con esta parte de la azufre de acá, esta molécula. Dijimos que hacemos el mismo planteamiento. Si tenemos 2 átomos de oxígeno y su carga siempre va a ser de 2 negativos o menos 2, pues multiplicamos 2 oxígenos por 2 menos 2 cargas, serían menos 4 cargas negativas, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto tiene que tener el azufre para poder neutralizar esas cargas? Pues tiene que tener 4 más, ¿verdad? Al tener 4 más, pues como solo es 1 por 4 positivas, porque se junta con 4 más. Entonces, inicialmente el azufre tenía una carga de más 6, pero al final de la reacción terminó como azufre 4 más, ¿verdad? Es decir, de 6 pasó a 4. ¿Qué pasó con ese número? ¿Aumentó o disminuyó? Disminuyó, ¿verdad? Exacto. ¿Y qué significa que ese número disminuya? Significó que, que disminuyó. Entonces, para que pueda disminuir, tiene que haber ganado electrones, ¿verdad? Porque si gana electrones, quiere decir que está ganando cargas negativas. Es decir, si tenemos el azufre más 6 y a esto le sumamos 2 electrones, al final 2 cargas negativas y 6 positivas terminan con la molécula con 4 positivas, ¿verdad? Pero bueno, eso vamos viendo ahorita, eso de sumar o perder electrones. Entonces, si este número disminuye, se hace más chiquito, quiere decir que este compuesto quiere decir que ese átomo se reduce. Se reduce. Y si aumenta, quiere decir que se oxida. Entonces aquí podemos decir que el azufre se está reduciendo. Para el cobre hacemos lo mismo. Tenemos aquí el oxígeno, 4 por menos 2, pues menos 8, ¿verdad? Menos 8. Si vemos aquí el azufre, nosotros decimos, ah, caray, ¿con cuánto estoy trabajando el azufre aquí? Pues vamos viendo. Dijimos que aquí el azufre trabajaba con 6 positivo, ¿verdad? Con 6 más. Pero ¿qué vemos de diferencia en esta molécula y en esta molécula? ¿O qué vemos igual? ¿Qué vemos similar? Lo que vemos similar es esta parte de aquí, ¿verdad? SO4, SO4, ¿cierto? SO4 se conoce como grupo sulfato. ¿Para qué les digo esto? Ok, cuando en una molécula vemos que tenemos el mismo grupo acá y el mismo grupo acá, ¿qué va a significar? Que los elementos dentro de ese grupito van a trabajar exactamente con la misma carga. Es decir, si el oxígeno trabaja con, si aquí el oxígeno trabaja con 2, negativo, y el azufre con más 6, como era SO4, y aquí SO4 igual, quiere decir que el azufre está trabajando igualito, con más 6. ¿Ok? Con más 6. ¿Eso a qué nos lleva? A que tengamos 2 cargas negativas por 4 del oxígeno